Buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de su programa Cada Familia Una Escuela. Hoy, martes de ciencia, los invito en casa a que estén atentos a todas y cada una de las orientaciones y clases que nos traen nuestros profesores que nos acompañarán de los distintos niveles de educación. Media técnica, media general, la modalidad de educación especial y nuestro segmento TIT. Pero antes de continuar con nuestra programación del día de hoy, vamos a recordar las medidas de bioseguridad. Claro que sí, el lavado frecuentemente de nuestras manos con agua y jabón, el uso correcto del tapabocas o mascarilla y mantener un distanciamiento físico saludable. Así estaremos contribuyendo en la no propagación de la COVID-19. Y lo mejor, se cuidan ustedes y nos cuidamos nosotros. Y tienen a total disposición las redes sociales de nuestro programa. Por Instagram pueden seguirnos como Cada Familia Una Escuela. Y por supuesto, nuestro canal de YouTube, amigos y amigas, Cada Familia Una Escuela Oficial, para que no se pierdan ninguna de nuestras programaciones que hacemos con amor y cariño para todos ustedes. Y de esta manera vamos a dar inicio a nuestro programa, su programa Cada Familia Una Escuela. ¿Con qué se celebra? ¿Qué se recuerda o qué se conmemora, querida Venezuela? Un día como hoy. ¡Adelante! 25 de enero, nace Manuel Cabré. El 25 de enero de 1890, nace en Barcelona, España, Manuel Cabré. Fue un pintor hispano-venezolano, uno de los paisajistas más destacados del país. Se le conoce como el pintor del Ávila. Dejó para la historia de la pintura nacional en el siglo XX su pincelada y policromía en centenares de lienzos dedicados a su amor por el cerro que circunda el Valle de Caracas. Buenas tardes, Venezuela. Bienvenido a tu espacio Cada Familia Una Escuela. Hoy, 25 de enero, ya culminando el primer mes de este segundo momento pedagógico. Sin mucho preámbulo, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, donde estamos hablando sobre el movimiento. Un repaso de lo que hemos ido trabajando en este mes de enero, lo que son el movimiento, tipos de movimiento, quién lo describe, las leyes que lo rigen, ¿ok? Pero para nosotros poder entender las leyes que rigen el movimiento, debemos conocer de forma práctica algunos ejercicios aplicando el lenguaje matemático para entender entonces la primera ley, segunda ley y tercera ley de Newton que veremos en el desarrollo de las siguientes clases en el mes de febrero. Bien, entonces, acompáñenme a la pizarra para dar inicio al primer ejercicio que nos dice el enunciado. Un avión recorre 2.940 kilómetros en 3 horas. Calcular su rapidez. ¿Ok? Tenemos una tabla práctica que debemos llenar. Esto yo se lo recomiendo a ustedes, familia, a ti estudiante que me está viendo en casa, para que puedan tener una mejor organización, ¿verdad? Y tener ese lenguaje matemático bien expresivo. Y de forma ordenada, su docente va a poder observar su buen trabajo, su organización, su planificación y tener un criterio de evaluación más concreto al momento de darle su puntuación. Tenemos como primer paso datos. Profe, ¿de dónde vamos a sacar los datos? ¿Quién nos los va a dar? El enunciado. Pero debemos conocer la ecuación de la rapidez. Recuerden que en los referentes teóricos anteriores hablamos que la rapidez es igual a la distancia sobre el tiempo. Ya acá tengo la ecuación, saco los datos. ¿Ok? Paso 1, la rapidez. ¿Cuánto es el valor de la rapidez? Me dice que es la que vamos a calcular. Entonces, sabemos que es la incógnita. La distancia, recuerden que estas variables ya deben de conocer que B es la rapidez, X es la distancia y T es el tiempo. Ya nosotros hemos trabajado esto. Tenemos la distancia. ¿Cuánto es la distancia? Me dice que es 2.000, vamos a poner por acá, más pequeño, distancia es igual a 2.940 kilómetros. ¿Ok? 2.940
40 kilómetros. Y el tiempo, 3 horas. Ya tenemos los datos. Bien, vamos con el despeje. Tenemos que despejar. Ustedes tienen que ver que la ecuación de rapidez es la que nos estamos acá, se la estoy mostrando. Y si sabemos, cuando se trabajó el despeje de variable, les explicaba que cualquier variable que esté incógnita es la que se va a despejar. En este caso, como la rapidez es la incógnita, no, en este ejercicio no tenemos despeje, porque es la misma que se va a trabajar. Tenemos transformaciones. Sabemos que la unidad de rapidez es metro sobre segundo. Esta es la unidad de rapidez. ¿Ok? Es la unidad de rapidez. Entonces tenemos que la distancia es en metro, la tenemos en kilómetros, y la hora debe ser en segundos, la tenemos en horas. Vamos a transformar entonces. Tenemos acá que debemos transformar 2.940 kilómetros, llevarlos a metros. Y tenemos que ver la escalera universal de transformación que nos dice que de kilómetro a metro son 3 espacios, es decir, 10 elevado a la 3. Recuerden que ya estos referentes teóricos de transformación de unidades, ustedes ya han trabajado. 2.940 kilómetros por 10 llevado a la 3 metros, que es la unidad que vamos a trabajar. Entonces, muchos dicen, profe, no sé multiplicar con 10 a la 3 porque es potencia, me complico. Podemos multiplicar 10 a la 3 es igual que 1000. Entonces, 2.940 por 1000 son 2.940 por 1000 nos da 2.940.000. ¿Ok? Metros. Y tenemos entonces la transformación de 3 horas a segundos. Recuerden que son 3 horas por la cantidad que trae los segundos en una hora. Son 3.600 segundos. Y esto es igual a 10.800 segundos. Teniendo la transformación de acuerdo al sistema de la unidad de rapidez, que es metros sobre segundo, vamos entonces a la solución con la ecuación que nos da. Sustituir a la variable por los valores. La rapidez igual a la distancia, que son 2.940.000 metros entre 10.800 segundos. Entonces, rapidez es igual a 2.940.000 entre 10.800 segundos, y esto me da 272,2 metros sobre segundo, que es la unidad de rapidez. Hacemos aquí un periodo o un arco, un lenguaje matemático, porque nos indica esto, que el 2 se repite infinito. Entonces, se aplica el periodo para indicar que es una expresión matemática infinita, y es 272.2 la rapidez de ese avión cuando recorre 2.940.000 metros. ¿Ok? Vamos a un siguiente ejemplo para hacer un despeje. Continuando entonces con los referentes teóricos, tenemos acá nuestro segundo ejercicio. Un planteamiento de problemas nos dicen que un móvil se desplaza con una rapidez constante de 36 kilómetros sobre hora. Calcular en cuánto tiempo recorre 60 metros ese móvil. Acá tenemos ya el cuadro, ¿ok? Formulado. Tenemos el paso 1 los datos, paso 2 la ecuación, paso 3 un despeje,
transformación ya la tenemos y la solución. Pero en este ejercicio les quiero mostrar que acá nos mandan a hallar el tiempo. En el ejercicio anterior teníamos que la ecuación era la original, pero acá tenemos que despejar a tiempo. ¿Ok? Entonces, como en modo de recordatorio, vamos a despejar. Tenemos la rapidez va a ser igual a distancia sobre tiempo y a la derecha colocamos entre paréntesis la que vamos a despejar, que es la variable t, que es tiempo. Acá luego sabemos que t está dividiendo, ¿ok? La teoría de la despeje nos dice que está dividiendo, pasa al siguiente miembro a multiplicar. Nos queda b por t. ¿Se entendió? Igual a distancia. Ahora, como no quiero acá a la variable b, que es la rapidez, si está multiplicando pasa a dividir. Me queda tiempo es igual a distancia sobre rapidez. Y esta es la ecuación que voy a utilizar. Se hizo la transformación de los 36 kilómetros sobre hora porque recuerden que la unidad de rapidez es metros sobre segundo y acá la estoy expresando, pero con un valor de 10 metros sobre segundo según la transformación que hicimos. Nos vamos a la solución. T es igual por la distancia que son 60 metros que nos da el ejercicio con la unidad de 60 metros y la rapidez que fueron 10 metros por segundo. Dividimos 60 entre 10 y me da el tiempo que recorrió el móvil en 60 metros fue de 6 segundos. ¿Se entendió? Bien, jóvenes, familia, hasta acá la clase del día de hoy. Vamos entonces a las actividades que van a realizar en casa. Para tercer, cuarto y quinto año, dice, un avión recorre 2.940 kilómetros en 3 horas. Ahí les adelanté un ejercicio para que ustedes puedan entonces reforzar lo siguiente. Un móvil se desplaza con una rapidez constante de 408 kilómetros sobre hora. Calcular en cuánto tiempo recorre 80 metros. Es similar al que le acabo de explicar, pero con diferentes valores. Y como último ejercicio, un móvil se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme a una rapidez de 25 metros sobre segundo. ¿Cuánto tarda en recorrer? 0,05 kilómetros. ¿Ok, jóvenes? Los invito a la siguiente clase el próximo 1 de febrero. Importante porque tenemos una práctica donde vamos a trabajar lo que pudimos conversar en el mes de enero, las 3 clases del mes de enero. Entonces, recordándoles que los espero el próximo martes 1 de febrero. Un abrazo, será hasta la próxima. Chao. Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a Cada Familia Una Escuela. Mis chicos, continuamos con nuestro programa de la semana pasada, donde estuvimos hablando sobre los procesos de nutrición, tanto en plantas como animales. Recordamos de la semana pasada que nuestras plantas tienen procesos de nutrición. Entre esos van a tener unos conductos que van a ser los conductos vasculares que van a permitir que esta planta pueda absorber los nutrientes, las sales, el agua para ella poderse nutrir. Además de esto, la planta las podemos clasificar de acuerdo al tamaño, la forma, el estilo de la hoja y cada una de ellas va a tener diferentes funciones. Las plantas van a tener su proceso de nutrición y en esto ellos van a nutrirse de acuerdo a la respiración y a la fotosíntesis. ¿Cuál va a ser el resultado de la fotosíntesis? El oxígeno. ¿Y quiénes van a utilizar ese oxígeno? Nosotros, los seres vivos, ¿verdad? Entonces va a haber una concatenación de la nutrición de las plantas y los animales. Cuando hablamos de la nutrición de los animales, vamos a hablar de los procesos de digestión, excreción, respiración, circulación, que van a permitir que ese organismo se nutra y realice cada una de las funciones. ¿Por qué? Porque nosotros cuando ingerimos un alimento, ¿qué va a pasar con ese alimento? Se van a producir diferentes transformaciones de ese alimento, transformaciones físicas y transformaciones químicas. ¿Por qué? Porque van a actuar ciertas enzimas que van a permitir degradar ese alimento. Y ese alimento va a pasar por todo nuestro organismo, ¿ok? Y va a llegar al torrente sanguíneo en donde se va a llevar ese oxígeno a la sangre y a cada una de las células, que va a permitir que ese organismo se nutra.
¿Qué va a pasar con esas sustancias que no van a permitir que el organismo se nutra? Van a pasar al aparato de excretor. En el aparato excretor, ellas van a ser expulsadas al exterior. Cuando hablamos de la excreción, van a participar algunos órganos como son los pulmones, los riñones, las glándulas sudoríparas, las glándulas lacrimales, que van a permitir que se produzca un control en ese organismo. ¿Por qué? Porque se va a controlar la cantidad de agua que tiene ese organismo, aparte de eso los minerales y las sales que van a tener. Cuando nosotros hablamos también de la nutrición, nosotros vamos a hablar de la regulación que va a haber en ese organismo y cómo todos esos órganos, como lo podemos ver en la lámina, cada uno de esos órganos van a relacionarse, se van a unir y van a permitir la nutrición total de ese organismo. Otra de las funciones que nosotros vamos a tener es el proceso de respiración y el proceso en el cual se produce el intercambio gaseoso. ¿Dónde se va a producir? En los alvéolos pulmonares que se encuentran en el aparato respiratorio. Recuerden que cada uno de los aparatos tiene cada uno de sus órganos. Entonces allí se va a producir el intercambio gaseoso y va a pasar ese oxígeno a la sangre y va a nutrir a cada una de las células. Cuando nosotros hablamos, mis chicos de quinto año, hablamos de la parte de la semana pasada, hablamos de las rocas, hablamos de la transformación de cada roca, hablamos también de la contaminación. ¿Qué es la contaminación? Es el deterioro del ambiente, porque van a haber unos factores que van a influir y van a deteriorar o van a cambiar ese ambiente propicio que nosotros respiramos. ¿Cuáles son los tipos de contaminación que nosotros conocemos? La contaminación del agua, la contaminación del suelo, la contaminación del aire, la contaminación sónica, ese volumen que nosotros colocamos alto, eso es contaminación sónica. Y todas esas se van a producir por factores, sean biológicos, sean químicos o sean físicos, como lo podemos ver en la lámina. ¿Okay? Y eso va a deteriorar y no va a permitir que nosotros tengamos una nutrición al momento de inspirar ese aire que está contaminado. Ok, mi chico. Cuando hablábamos de las rocas la semana pasada, hablábamos de las rocas metamórficas, de las rocas ígneas y de las rocas sedimentarias. Cada una de ellas, como lo podemos ver en la lámina, cada una de ellas va a tener un tipo de formación. ¿Y qué es una roca? Es la conjunción de cada uno de elementos, sean físicos o químicos, que van a formar cada una de esas rocas. Por eso las dividimos cada una en varias partes. ¿Por qué? Porque cada uno de los elementos de ellas van a ser diferentes y todos ellos van a formar lo que es nuestro suelo. Ok, mis queridos estudiantes, les voy a propiciar ahora en las láminas cada una de las actividades que ustedes deben realizar en casa con sus representantes o con su núcleo familiar. ¿Por qué? Porque solamente no van a aprender ustedes, va a aprender también el núcleo familiar. Van a realizar esas actividades y entre esas está en la recolección de unas roquitas y ustedes las van a clasificar. Y así sucesivamente, en cada lámina van a estar cada una de las actividades que van a fortalecer cada uno del aprendizaje que ustedes están obteniendo hoy en esta enseñanza que a ustedes se les aplicó. Entonces, espero que haya sido completamente la formación que ustedes tuvieron hoy y recordándoles, por favor, que deben cuidarse, el uso del tapaboca, está la nueva variante, vamos a cuidarnos, vamos a preservar nuestra salud, el uso del tapaboca, el uso del gel, el distanciamiento social y entonces con todo eso nosotros vamos a permanecer unidos en familia. Que tengan una feliz tarde, se despide de ustedes la profesora Cleidis Hernández. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Cada Familia Una Escuela, ahora con nuestra química, esa química divertida, entretenida y aplicada a la vida. El día de hoy vamos a conocer o vamos a relacionar nuestro tema generador relacionado con la agricultura y la soberanía alimentaria con nuestros referentes, esos referentes muy interesantes y sé que van a ser aplicados por ustedes y relacionarlos con la vida diaria. Ahora, el día de hoy vamos a hablar acerca de la tabla periódica. Ya saben, tercero, cuarto y quinto pendiente, porque no solamente es para nuestros estudiantes de tercer año que están iniciando ese lenguaje de la química, conociendo la tabla periódica, sino que refresca con nuestros estudiantes de cuarto año y además los estudiantes de quinto año no se olvidan de lo que ya hemos visto anteriormente. Entonces, la tabla periódica. Veamos la primera lámina. En esa lámina vemos un recorrido histórico acerca de esa historia de
cómo se creó la tabla periódica. Conocían algunos elementos, pero esos elementos químicos, ¿qué son elementos químicos? Primero, elementos químicos son sustancias puras, las cuales están constituidas por ellas mismas. Por ejemplo, aluminio. Aquí tengo aluminio, un ejemplo, ¿cierto? Ese aluminio, ¿verdad? Lo tengo acá. ¿Qué es? Es un elemento, pero está constituido ¿por qué? Por aluminio nada más, ¿verdad? Así como otros elementos como el oro, la plata, por así mencionarlo, el oxígeno, esos son elementos químicos que al principio en la historia, como el carbono, uno de los elementos más antiguos, fueron encontrados en la naturaleza, pero tenían unas propiedades y así fueron encontrando uno y otro. No, pero vamos a organizar esto, dijo Dmitri Mendeleev, pero a la vez había otro científico en otra parte de ese lugar, en ese país, donde estaba trabajando Meyer, pero alejado de la capital. Dmitri Mendeleev organizó los elementos ya conocidos en una tabla periódica organizada de acuerdo a una estructura, a sus propiedades. Y para ello mostró el ejemplo, lo publicó y es a quien se debe la tabla periódica que conocemos, que vemos en la siguiente lámina. En esa lámina podemos ver un poquito también de historia, porque no solamente quedó ahí, porque se fueron descubriendo, se fueron agregando elementos con propiedades ya conocidas, o sea que esa tabla era predictiva. Hoy en día conocemos, nuestra tabla periódica actual tiene alrededor de 118 elementos, los cuales se van a ir descubriendo poco a poco más, porque la tecnología no se detiene, está a la vanguardia, avanzando. Pero veamos la tabla periódica que tenemos acá en el estudio. Esta tabla periódica no las vamos a conocer y la vamos a ver continuamente en cada una de las clases. Veamos, tenemos acá, esa tabla está constituida por elementos químicos, ya sean metálicos, no metálicos o semimetales, y los llamados gases nobles. Pero, profe, ¿cuáles son los metales? Los metales son los que están en color amarillo que tenemos acá. Por ejemplo, el hierro, ¿sí? Tenemos la plata, ¿verdad? Aquí tenemos el cobre, ¿bien? Esos son algunos de los metales. Profe, pero usted tiene acá un elemento de primerito y está en el color rosado. Veamos, ¿cuál es ese elemento? El hidrógeno, ¿bien? Entonces, ese hidrógeno, ¿por qué está ahí? Porque es el elemento más pequeño de la tabla periódica que tiene unas propiedades, pero son no metálicas, por eso está en el color rosado. Ahora, tenemos otros elementos en color morado, ¿sí? Por ejemplo, el silicio, boro, arsénico, teluro, antimonio. Esos son semimetales. ¿Qué son semimetales? Que tienen propiedades metálicas y no metálicas. Tenemos lo de color rosado que les acabo de decir que son no metales. Por ejemplo, el oxígeno, ¿sí? ¿Conocemos y hemos oído hablar del oxígeno? Por supuesto, vital para la vida. Entonces, él es no metal. Poco a poco iremos conociendo esas propiedades no metálicas. Y tenemos los gases nobles. Por ejemplo, el neón. El neón es un gas noble, así como lo es el helio, argón, criptón, xenón. También tenemos en la parte inferior un grupo de elementos, por ejemplo, el europio, que pertenece a los lantánidos. Son metales, pero no están colocados dentro de la tabla, porque si no, la tabla pierde su forma y se distorsiona. ¿Ok? Entonces, poco a poco iremos conociendo esa tabla periódica. ¿Bien? Entonces, ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Profe, ¿nos va a tocar aprendernos la tabla periódica? Pues sí. No va a ser así como la tabla de multiplicar, pero es un lenguaje que vamos a manejar continuamente y que es importante para nosotros, para conocer la química y para conocer lo que está a nuestro alrededor. Por ejemplo, hoy traje productos. ¿Qué tenemos acá? Un talco. Ustedes han leído las indicaciones que contiene el talco. A ver, óxido de zinc, profe, ¿qué es eso? Bueno, por eso necesitamos conocer acerca de la tabla periódica y conocer el lenguaje de la química. Tenemos productos que a veces nosotros
sin querer, no lo botamos en el envase y ya. Pero hay que leer qué estamos consumiendo. ¿Por qué no lo leen? ¿Por qué no lo entienden? Pues resulta que si nosotros aprendemos lenguaje de la química, los vamos a entender. Es por eso que mis estudiantes de cuarto año van a aprender acerca del lenguaje de la química de los compuestos inorgánicos. ¿Cuáles son esos compuestos inorgánicos? Tenemos los óxidos, los ácidos, las bases y las sales. Lo vemos en la lámina que tenemos en pantalla. Esa clasificación de los compuestos inorgánicos también tiene un lenguaje. ¿Y cuál es el lenguaje? La nomenclatura por la cual vamos a nombrarlos y vamos a leerlos. De modo que internacionalmente usted está en China, o está en Inglaterra, o en Nicaragua, puede saber que ve un envase y puede identificar el nombre del producto, de qué contiene, cuál es la sustancia, ¿sí? El compuesto. La nomenclatura que vamos a ver, como vemos en pantalla, es la nomenclatura stock, sistemática y tradicional. Poco a poco vamos a ir conociendo cómo se nombran cada uno de esos compuestos inorgánicos. Pero nuestros estudiantes de quinto año también vamos a conocer acerca de los compuestos orgánicos. ¿Cuáles eran los compuestos orgánicos? A ver, todos los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno algunos, y otros elementos como nitrógeno, azufre, por mencionarlo. Pero principalmente los compuestos orgánicos son los compuestos de la vida, los que contienen carbono. En nosotros, y ahí vemos en pantalla, algunos ejemplos. Tenemos ejemplos de la vida diaria. Por ejemplo, tenemos el plástico, ¿sí? El plástico es un compuesto orgánico, ¿sí? Lo tenemos en la vida diaria en cada uno de los envases que tenemos. Bien, también tenemos en la vida diaria como es la industria textil, que maneja cada uno de los tipos de tela. Por ejemplo, este tipo de tela contiene compuestos orgánicos, ¿sí? Entonces, estamos rodeados de la química, compuestos orgánicos, compuestos inorgánicos, elementos químicos. Entonces, estamos hablando de que la química está en nuestro alrededor, en nuestra vida cotidiana. Es por eso que veamos en pantalla cada una de las actividades que vamos a desarrollar para la próxima clase y que nos van a ayudar para avanzar con respecto a estos referentes teórico-prácticos. Además, relacionarlos con nuestros temas generador. La agricultura, ¿está presente todo esto en la agricultura? Por supuesto. Entonces, nuestros estudiantes de tercer año, veamos en pantalla, tenemos realizar una tabla periódica que contenga nombre, símbolo, número atómico y una imagen del uso del elemento e identificar los colores de los elementos según su clasificación. Bien, que sea bien bonito, ustedes son creativos. Para cuarto año, realizar un mapa conceptual acerca de la nomenclatura de los compuestos inorgánicos y para quinto año, realizar un mapa mental acerca de los compuestos orgánicos, su clasificación y uso en la agricultura, industria y en la vida diaria. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en nuestra próxima clase y de verdad pongan en práctica. Los invito a investigar en YouTube, en Internet, alguna canción para aprender la tabla periódica. Es un reto, los invito. Además, estamos en el reto de ciencias. Activos con eso, envíen sus videos. Nos vemos en la próxima clase. ¡Chao! Feliz tarde, familia venezolana. Un afectuoso abrazo para los participantes de los talleres de educación laboral y para los estudiantes con necesidades educativas especiales integrados en el nivel de educación media. Qué alegría podernos encontrar nuevamente en este segmento de educación especial en su programa Cada Familia una Escuela, formar parte de esta experiencia a través de la modalidad a distancia con cada uno de ustedes, con cada uno de estos estudiantes y los participantes que se encuentran en nuestros hogares. Ha sido maravilloso el poder llevar hasta sus hogares esas orientaciones, recomendaciones y sobre todo adaptaciones curriculares, garantizando de esa manera la atención educativa integral y el derecho a la educación de la población con necesidades educativas especiales y o con discapacidad. El día de hoy, en el área de formación de química, los referentes teóricos prácticos trabajados estaban relacionados con la tabla periódica, sus elementos,
todos los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Nuestra población con necesidades educativas especiales y o con discapacidad integrados en el nivel de educación media pueden trabajar sin mayor dificultad estos referentes teóricos prácticos, siempre tomando en cuenta esas características particulares de cada uno de ellos y sobre todo los recursos necesarios para poder llevar a cabo el conocimiento de estos referentes teóricos prácticos. Siempre es importante hacer uso de un lenguaje claro, un lenguaje específico, dar esas instrucciones con el paso a paso, preguntando siempre después de explicar lo que él entendió, lo que ella entendió. Si hay alguna duda, es la oportunidad para que nuestro estudiante pueda decir si tiene alguna duda, alguna pregunta y podamos dar la respuesta necesaria en relación a ese referente teórico práctico. Como estamos asistiendo de acuerdo a algunas semanas a la presencialidad, es bien importante, joven, que en casa, si tienes alguna duda en relación a estos referentes teóricos prácticos, debes anotarlo para que cuando vayas a la presencialidad, a tu institución educativa, lleves esa pregunta al profesor del área de formación de química y él gustosamente, estoy muy segura, que te va a ayudar. Si tenemos un estudiante con deficiencias auditivas, hay alguna dificultad en cuanto a la comprensión de este referente teórico práctico, recordemos que podemos buscar el apoyo del intérprete de la lengua de señas venezolana y de cada uno de los servicios que se encuentran en nuestras instituciones. De la misma manera, cuando nosotros hablamos de todo lo que tiene que ver con esas especialidades ocupacionales en cuanto a los talleres de educación laboral, también es bien importante poder dar las instrucciones claras y precisas de una determinada actividad que nosotros queremos que nuestro participante pueda realizar. Vamos entonces con la profesora Yolibel Aponte, quien nos trae las palabras claves del día de hoy. Adelante, profesora. Hola familia, para el día de hoy tenemos las siguientes palabras claves en lengua de señas venezolanas. Tabla periódica. Elementos químicos. Palabras claves. Mapa conceptual. Muchas gracias, profesora. Gracias por apoyar la atención educativa integral de los estudiantes con deficiencias auditivas que están integrados en el nivel de media y los participantes de los talleres de educación laboral. Una manera en la que estamos garantizando ese derecho a la educación de nuestra población con necesidades educativas especiales y o con discapacidad. Cuando el docente del área de formación de química mencionó las actividades que deben realizar cada uno de nuestros estudiantes que están integrados en el nivel de educación media, conversó sobre la elaboración de un mapa conceptual. Es muy importante que nosotros podamos comprender y explicarle a ese estudiante, en primer lugar, que él comprenda lo que es un mapa conceptual. Y como lo visualizamos en nuestra lámina, al hablar de mapas conceptuales nos referimos a esos esquemas, a esas representaciones que van a ser de forma gráfica de varias ideas que están interconectadas y que se van a confeccionar a partir de un concepto, de una frase muy breve, de una frase muy corta, que se van a unir con diferentes líneas, con diferentes flechas, con diferentes enlaces y que van a tener un sentido general donde nos va a poder explicar y es una herramienta sumamente valiosa al momento de estudiar o de realizar una exposición oral. De la misma manera, estos conceptos se deben escribir de acuerdo a un orden jerárquico, lo que significa que debemos entonces buscar esa palabra
clave que va a identificar esa idea principal, y a partir de esa idea principal van a surgir los otros conceptos que serían las ideas secundarias de un párrafo determinado, de un referente teórico determinado, ¿verdad? Que luego vamos entonces a unir a través de líneas, vamos a hacer palabras, creando de esa manera un mapa de relaciones de forma gráfica. Asimismo, como lo visualizamos en la lámina, hay unas pautas que debemos seguir para elaborar un mapa conceptual. La primera de ellas es que debemos seleccionar, una vez que sabemos cuál es ese referente teórico práctico que se está trabajando, seleccionamos cuál es esa palabra o ese concepto principal que es el que debe aparecer en primer momento, y luego los conceptos subsiguientes para poder ir haciendo entonces, seleccionarlos e ir haciendo una lista de cada uno de ellos. Estos conceptos deben siempre estar agrupados de forma general para después de ese tema principal ir sacando los conceptos secundarios. El segundo paso es agrupar. Luego que nosotros seleccionamos, vamos entonces a ordenar de forma visual cada uno de esos conceptos y vamos a ir entrelazando y ordenando, haciendo uso de cada uno de esos conceptos a través de una línea. Si queremos podemos remarcar o encerrar en una figura determinada ese concepto para que él pueda ir teniendo una relación y así ir partiendo de lo general a lo específico. Luego entonces vamos a ir dibujando y vamos a ir escribiendo cada uno de esos conceptos, la línea que vamos a utilizar, y ese es el paso relacionado a la representación de esas palabras o de esos conceptos, esas frases cortas en mi mapa conceptual, para que entonces luego a través de esas líneas voy a ir haciendo las conexiones necesarias y luego compruebo si lo que yo escribí allí está en relación con la explicación que me dio el profesor del área de formación, o si yo lo busqué en la colección Bicentenario, si está en relación a eso que está determinado en ese texto, para que finalmente yo entonces pueda hacer una lectura de ese mapa conceptual. Si hice uso del borrador, luego voy a pasarlo entonces para la hoja o el cuaderno donde yo voy a entregar ese mapa conceptual, y de esa manera entonces va a estar allí relacionado todo lo que tiene que ver con ese referente teórico práctico. Es muy importante tomar en cuenta que hay distintos ejemplos de mapas conceptuales, como los podemos visualizar en cada una de las láminas que tenemos a continuación, y que es una importante herramienta, es una importante estrategia que nosotros podemos utilizar para llevar a cabo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Recuerden entonces que estos referentes teóricos prácticos del nivel de educación media pueden ser llevados a cabo por cada uno de nuestros estudiantes integrados en este nivel sin mayor dificultad, tomando en cuenta, como les mencioné, esas características particulares y sobre todo esas potencialidades, destrezas y habilidades que puedan tener cada uno de nuestros estudiantes. Hagamos uso de los mapas conceptuales para poder apropiarnos de cada uno de esos referentes teóricos prácticos. Es una forma y es la evidencia de que en el área de educación especial ser diferente es algo común. Bienvenidos, les saluda Dinmauri Aquino de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, Fundavid. En el segmento del día de hoy nos enfocaremos en el primer vértice del Plan Victoria Bicentenaria, que lleva por nombre la bioseguridad, retorno responsable y seguro, con la herramienta de código abierto LibreOffice Impress. Esta aplicación nos permite añadir texto a nuestros proyectos dándole el formato de nuestra preferencia. Además, también podemos modificar el color de los caracteres para que sea más atractivo visualmente para los lectores. A continuación, el CEBIT del Estado Monagas nos presenta el siguiente material, demostrándonos el uso de esta herramienta para la elaboración de una infografía acerca del regreso a clases progresivo y seguro. Veamos el video. Paso 1. Dar formato a la página y colocar fondos. Primeramente vamos a colocarle las dimensiones a la hoja. Para ello nos dirigimos a formato, hacemos clic en página
volvemos a hacer clic en página y en donde dice formato, colocamos A4. En orientación colocamos vertical y en márgenes colocamos 0,00 para eliminarlos. Nos dirigimos a fondo y en donde dice rellenar, seleccionamos color y seleccionamos el color que queramos. En este caso yo seleccionaré Cian 1. Hacemos clic en aceptar, damos clic en sí y ya estaría listo. Paso 2. Insertar texto en nuestra infografía. Nos dirigimos a la barra de dibujo y damos clic en el icono con forma de A. Y colocamos el cursor en el área en donde queramos que esté nuestro texto. Hacemos clic y ampliamos el tamaño que queramos que tenga nuestro cuadro de texto. En este caso colocaremos el título, el cual es Primer vértice, la bioseguridad, retorno seguro y progresivo. Seleccionamos todo el texto, hacemos clic en negrita y aumentamos el tamaño de la letra. Lo centramos, lo ajustamos al tamaño de la hoja y ahora colocaré unos cuadros de texto sobre el tema a trabajar. El primero será sobre la presencialidad progresiva y alternativa, el cual trata de asegurar un regreso a clases seguro cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Como pueden ver, ajusté un poco el tamaño de la letra para que entrara el texto. Ahora insertaré el segundo texto, el cual será sobre la frecuencia, la cantidad de estudiantes por día que asistirá a la escuela y el esquema que adoptarán los estudiantes para asistir a clases de una forma segura. El tercer cuadro de texto trata sobre la atención que se le dará a los estudiantes por grupos para que estén en un entorno seguro. Y el último cuadro de texto será sobre la sanitización y el control que sirve para mantener a los estudiantes seguros haciendo uso de desinfección de manos y verificación de temperatura. Una vez terminado, añadiré otros textos para complementar la infografía. Y así nos debería quedar. Paso 3. Dar formato al texto. Seleccionamos el cuadro de texto que queramos modificar y en donde dice área ampliamos. En relleno seleccionamos color y seleccionamos el color que queramos colocarle a nuestro cuadro de texto. En este caso colocaré amarillo. Y así nos debería quedar. También podemos cambiar el color de nuestro texto haciendo clic en el texto y acá en donde dice color de letra seleccionamos el color que queramos. En este caso colocaré azul 4. Paso 4. Inserciones de imágenes. Nos dirigimos a la barra de herramientas y hacemos clic en insertar imagen a partir de archivo. Buscamos el lugar en donde se encuentra nuestra imagen, la seleccionamos y hacemos clic en abrir. Seleccionamos el tamaño que queramos que tenga y la colocamos en donde queramos. Y así nos debería quedar nuestra infografía. Nos vemos en otra ocasión. Gracias al CEBIT del Estado Monagas por la elaboración de este material donde nos muestran cómo utilizar la herramienta Impress para elaborar una infografía acerca del regreso a clases progresivo y seguro. Les recordamos que pueden encontrar esta y otras aplicaciones de código abierto en sus canimitas o en nuestra página web herramientastic.fundavit.gov.be. Los invitamos a crear material de contenido educativo desde la perspectiva que nos ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación para seguir consiguiendo un aprendizaje seguro y divertido desde sus hogares. Desde Fundavit nos mantenemos junto al docente, el estudiante y la familia en búsqueda de nuevas estrategias didácticas desde el ámbito tecnológico para seguir profundizando la transformación pedagógica. La educación a distancia no se detiene. Hasta la próxima.
Excelente este martes de ciencia, amigos y amigas, y ya casi nos acercamos al final de nuestra programación, pero por el día de hoy. ¿Y qué les parece si antes recordamos y también reforzamos las medidas de bioseguridad? Vamos a lavar frecuentemente nuestras manos con agua y jabón. Usar correctamente el tapabocas o mascarilla. Si salimos de nuestra casa vamos ya a llevar alcohol o gel antibacterial y por supuesto mantener un distanciamiento físico saludable. Con ello estaremos contribuyendo en la no propagación de la COVID-19. Y lo mejor, se cuidan ustedes y nos cuidamos nosotros. Y tienen a total disposición las redes sociales de nuestra Casa Vive para que así ustedes interactúen con todos nosotros. A continuación aparecen acá en nuestra pantalla. Por Twitter pueden seguirnos como Vive TV Oficial 1, por Instagram Vive TV Oficial, por Facebook Vive Televisión y nuestro canal de YouTube Vive TV Oficial. Familia venezolana, llegamos al final de Cada Familia Una Escuela, pero por el día de hoy. La cita es a que nos sintonicen a través de la pantalla de Vive TV, de lunes a viernes en el mejor horario, de 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. ¿Pero por dónde? Por tu mejor programa educativo, Cada Familia Una Escuela. Se les quiere, Venezuela.